Hola, bienvenido a tu canal del Eurofan barbudo que soy yo. Veníamos de bailar y disfrutar la cumbia de la Noia a cargo de Angelina Mango durante el festival del año pasado, con la que alcanzó una muy notable séptima plaza en la clasificación final, demostrando que en lo que se refiere a Italia es un país que es de los pesos pesados de la competición y sin pensar demasiado en el festival porque ellos hacen las cosas a su manera. Ahora veremos quién será el próximo artista que le tomará el relevo ondeando los colores italianos en el escenario de Basilea. Empezamos. En el episodio de hoy haré la reseña de la candidatura de Italia para Eurovisión 2025, que será representada por el cantante Lucio Corsi con la canción Volevo essere un duro, que en español se traduce como Quise ser un chico duro. Es bastante posible que si se hubiese convertido en un chico duro, la historia sería completamente diferente para él y quizás no hubiésemos podido ver esta faceta suya como músico y cantante. Sin más dilaciones, vamos con la reseña. Como de costumbre, comenzamos echando un vistazo a la biografía y la trayectoria de él antes de acudir al festival en la vecina Suiza. Lucio Corsi es un cantautor italiano en los géneros del pop, del rock, del blues y de la canción italiana de autor, procedente de la ciudad de Grosseto, ubicada al centro del país, viviendo parte de su infancia en el pueblo de Val di Campo y viviendo actualmente en la ciudad de Milán. Desarrolló un amplio interés por la música desde muy temprana edad, sobre todo luego de ver la película The Blues Brothers por televisión, según él mismo ha contado, siendo dicha comedia musical determinante en el proceso de convertirse en músico, empezando inclusive a componer sus propias canciones. Durante el año 2011 se desempeñó como guitarrista en varias agrupaciones locales, actuando en recintos y plazas públicas de su ciudad natal, y luego de graduarse de la escuela secundaria al año siguiente se mudaría a Milán para emprender su carrera musical como solista desde allí. Luego de firmar contrato discográfico con un sello discográfico local, lanza en el año 2014 su primer EP, comenzando a participar en festivales musicales con los temas de esta primera producción, llegando a ser telonero de grandes artistas de la escena musical italiana. Al año siguiente lanzaría su segundo EP, que sería una compilación de su primer EP con otros temas inéditos, que ha destacado tanto por su estilo glam rock como por las letras surrealistas en dichas canciones, comparable al trabajo musical de artistas de la talla de David Bowie, Renato Zero o Lou Reed. Tiempo después, en el año 2017, Lucio lanzaría su primer álbum de estudio, un álbum conceptual con una temática de cuento de hadas que contenía fábulas dedicadas cada una a un animal diferente de su región de origen. Mientras continuaba siendo telonero para otros artistas italianos, tendría además sus primeras incursiones como modelo en el año 2018, participando en un desfile de moda de la conocida marca Gucci y en algunos proyectos fotográficos. Ese mismo año tomó parte en el festival musical Musicultura, donde recibiría el premio al mejor artista emergente, y luego estuvo junto con otros artistas italianos en un evento musical organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano en las ciudades de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, y en Ciudad de Kuwait, denominado Cuando el Mediterráneo se encuentra con el Golfo, Palabras y Notas. Para el año 2019 firmaría contrato discográfico con otro sello discográfico local con el que continuaría trabajando sus siguientes producciones musicales, empezando por su segundo álbum de estudio que lanzaría a principios del año 2020. Continuaría participando en festivales musicales en los años siguientes y más adelante, en el año 2023, lanza su tercer álbum de estudio, que sería promocionado ampliamente con una gira promocional por el país y con el que obtiene el premio al mejor artista independiente del año, consolidando su posición como uno de los artistas referentes en la canción italiana de autor. Hablando de sus influencias musicales, durante sus inicios adoptó el rock progresivo y experimental del cantautor británico Peter Gabriel durante su época como parte de la conocida banda Genesis, hasta que poco a poco con los años iría evolucionando hacia la canción italiana de autor, inspirándose en artistas clásicos del género como Flavio Giurato e Ivan Graziani.
Más recientemente, a finales del año pasado, tendría participaciones puntuales en varios episodios de una serie de televisión italiana llamada Vita da Carlo, luego de que el que sería el primer sencillo promocional de su venidero cuarto álbum de estudio fuera utilizado como parte de la banda sonora de la mencionada serie, y poco después emprendería su aventura en el escenario más codiciado de todo artista italiano. Si no sabes todavía cuál es, ahora mismo te lo cuento. La televisión pública italiana organizaría la que sería la 75ª edición del Festival di Sanremo, que funge a su vez como preselección nacional para elegir al representante italiano que acudiría al país alpino. En principio tendría lugar la competición de los artistas emergentes, la fase conocida como Sanremo Giovani, durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado, aunque en esta ocasión estaría desligada de la categoría de artistas establecidos tras la vuelta de Carlo Conti como director artístico del festival musical, no obteniendo una plaza dentro del cartel de participantes como se venía haciendo en ediciones anteriores, pero sí eligiendo a un artista ganador de entre 4 finalistas en una categoría aparte dentro del festival musical. Por su parte, la televisora elegiría a 24 artistas establecidos, que finalmente terminaron siendo 30, provenientes tanto por invitación directa como por propuestas recibidas por la televisora, los cuales anunciaría a principios de diciembre del año pasado, estando Lucho de entre los artistas elegidos, compitiendo con varias caras conocidas que han participado en ediciones pasadas de Eurovisión. El cantante Achille Lauro, quien participó en el año 2022 representando a San Marino en la edición celebrada en Turín, Italia, participaba por 4ª vez en el festival musical. La cantante Francesca Michelin, quien participó en el año 2016 en la edición celebrada en Estocolmo, Suecia, participaba por 3ª vez en el festival musical, la 2ª como solista. El cantante Francesco Gavani, quien participó en el año 2017 en la edición celebrada en Kiev, Ucrania, participaba por 3ª vez en el festival musical, y el legendario cantante Massimo Ranieri, quien participó en 2 ocasiones, la primera en el año 1971 en la edición celebrada en Dublín, Irlanda, y la segunda 2 años después en el año 1973 en la edición celebrada en Ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo. Participaba por 8ª vez en el festival musical, igualando el número de ex representantes eurovisivos de la edición pasada con 4 artistas. Lógicamente, con el cambio de director artístico se venían cambios en el formato para la edición, como ya habían anticipado tras la partida de Amadeus. La primera de ellas fue la ya mencionada separación de la fase de Sanremo Giovani de la categoría de artistas establecidos. Luego, la 4ª serata tendría unos leves cambios, manteniendo la misma dinámica habitual, pero con la particularidad de que los resultados obtenidos de las votaciones no serían añadidos a las puntuaciones obtenidas en las seratas previas, y que los concursantes podrían hacer duetos entre ellos si así lo quisieran. Y la 5ª serata también tendría un leve cambio, manteniendo la misma dinámica habitual, pero en este caso, a diferencia de ediciones pasadas, las votaciones obtenidas durante la superfinal serían añadidas a las puntuaciones obtenidas en las seratas previas. El resto de la dinámica se mantendría bastante similar, más allá de los cambios ya mencionados. Lucho haría su aparición en la primera serata, convirtiéndose en uno de los grandes favoritos al mantenerse de entre los 5 artistas más votados en la clasificación general durante las 4 seratas competitivas. Ya en la última serata, Lucho clasifica a la superfinal junto con otros 4 finalistas, interpretando nuevamente su canción candidata para la última ronda de votaciones. Al final de la gala, a pesar de que Lucho terminó siendo el absoluto favorito, tanto para el jurado de la sala de la prensa y el jurado de la radio, así como el segundo artista más votado por el público, quedaría en la segunda posición por un margen muy estrecho por detrás del cantante Olly, quien lograba la victoria en el festival musical con la canción Valor da Nostalgia, y por ende obteniendo el León de Oro para la edición, mientras que Lucho recibía el premio de la crítica. Pero el asunto no terminaba aquí, y es que luego, durante la conferencia de prensa al día siguiente de la última serata, Olly manifestó en un principio estar indeciso sobre su participación en Eurovisión, luego de que la televisora le propusiese ser el representante italiano tras ganar el festival musical, con esta dándole un plazo de 1 semana para que se lo pensara detenidamente antes de tomar una decisión. Poco antes del término del plazo,
caso, el propio Oli emitía un comunicado confirmando que declinaría su participación en Eurovisión debido a la imposibilidad de reprogramar conciertos que ya tenía previstos en su gira para las fechas claves del festival en mayo, dejando entonces la plaza abierta a otro de los superfinalistas. Esto definitivamente me recuerda a lo que ocurrió en el año 2016 con la banda Stadio, quienes tampoco acudieron a Eurovisión a pesar de ganar el festival musical ese año por la misma razón, acudiendo Francesca Michelin en su lugar, como ya sabemos. Situación que ocurriría nuevamente en esta ocasión de la misma manera, ya que la televisora le extendería la invitación a Lucho tras ser el segundo clasificado, aceptando este sin dudarlo, con el cual sería anunciado oficialmente como el representante italiano que viajaría a Basilea. Un tema que nos hace pensar y meditar sobre las complicaciones de la vida. Paso ahora a analizar esta propuesta con la que Lucho se presentará en el festival. Melódicamente hablando, tenemos un tema de glam rock con influencias de la canción italiana de autor, manteniéndose en el estilo musical que ha ido presentando con sus álbumes de estudio más recientes, mezclando la simplicidad y delicadeza de la canción italiana de autor con el estilo desenfadado del glam rock. En cuanto a la voz de Lucho, la percibo con dos matices diferentes a lo largo del tema. Por un lado, la siento tierna y dulce, un poco como si fuera una canción infantil, y por otro lado toma cierto impulso e intensidad, especialmente durante ciertas partes del estribillo y el puente. Intuyo como parte de esa mezcla de géneros que hace habitualmente. La letra ha sido escrita íntegramente en italiano por el propio Lucho, junto con el compositor y productor italiano Tommaso Ottomano, con quien ha trabajado en muchas ocasiones desde el inicio de su carrera musical como solista. Hablando del contexto detrás de la misma, esta hace reflexión sobre las expectativas, tanto personales como sociales, en lo que se refiere a la autoimagen frente al acoso escolar que sufrió cuando era niño. Él mismo ha descrito el significado de la canción de esta forma. Esta habla de la idea de que este mundo nos querría infalibles, sólidos como piedras y perfectos como flores, sin decirnos que muchas veces las flores, como muchas cosas en la vida, penden de un hilo. Y entonces habla también del hecho que a menudo no nos llegamos a convertir en las personas que alguna vez soñamos ser. Muy poca gente puede decir que se han convertido en lo que siempre han soñado desde niños o en lo que el mundo querría que fuéramos. Y puede que a veces ni siquiera sea el camino correcto. Pasa que soñamos con cosas que al final no nos hacen mejor de lo que realmente somos. Si mi canción fuera una imagen, podría ser o uno de esos árboles que escalas de cuando eras niño o un tirachinas. Visto de esta forma, bien podría decirse que hace una reflexión sobre sí mismo, poniendo un poco de sus propias vivencias y emociones en la letra. Al leerla más en detalle, previamente traducida en un principio, se percibe una narrativa muy parecida a un cuento de hadas como la que solía hacer en sus primeros trabajos musicales. Los versos relatan de un modo poético esa disparidad entre la expectativa y los hechos en el intento de verse y mostrarse como un hombre duro y fuerte, apelando a la clásica definición de macho dominante que impone la sociedad, pero que en el fondo no se corresponde, sufriendo acoso por ello en consecuencia. Luego, el estribillo resume perfectamente esa distopía entre los sueños y la realidad con la frase que le decía su madre: vivir la vida es un juego de niños, mientras él continuamente se iba cayendo de los árboles, reflexionando a su vez sobre las complicaciones de vivir y de convertirse en un adulto, y renunciando a ser un chico duro, reconociéndose a sí mismo como la persona que es sin pretensiones. Si bien el tema se presenta melódicamente simple, lo que transmite con la letra es bastante complejo, que te pone a pensar mucho. Ciertamente cuando somos niños vemos todo muy fácil y sin complicaciones, pero cuando crecemos y pasamos a ser adultos nos damos cuenta de que en realidad no es así, y en ocasiones nos cuesta aceptar que la vida sea así de difícil e injusta e imperfecta. Sin embargo, de esto puedo sacar un mensaje importante. En cualquier circunstancia de nuestra vida, lo que importa es que seamos auténticos con nosotros mismos sin importar lo que dicte la sociedad, que podemos ser imperfectos y que podemos cometer errores, sin que ello nos haga mejores o peores personas, porque cada uno es válido a su manera.
Habiendo visto un poco más sobre la canción, vamos a ver ahora cómo ha plasmado el contexto que transmite la misma a través del videoclip oficial. La trama se desarrolla dentro de una casa familiar ambientada quizás a finales de los años 80 o principios de los años 90 a juzgar por la estética, el mobiliario y el vestuario que tienen los personajes. Todos están sentados en el comedor tomando la cena mientras el padre, el señor Gualtiero, está leyendo la boleta de notas del colegio donde estudia el hijo varón, que, como podemos evidenciar en el diálogo, se llama Carleto. A medida que el señor Gualtiero va conociendo las notas que ha obtenido en las distintas asignaturas, este se pone tenso y molesto, hasta que conoce la calificación por comportamiento que considera ya inaceptable, al punto de reprenderle y mandándole a que suba a su habitación sin cenar, mientras su hermana se ríe de Carleto y la madre, la señora Claudia, manifiesta también su decepción. El resto de la familia continúa cenando en la mesa mientras Carleto se encierra en su habitación, cerrando la puerta en un arranque de rabia. En ese momento se ve una breve toma en el que un casete que tiene escrito el nombre de Lucio se inserta solo en el reproductor de música que tiene en su habitación, comenzándose a escuchar la canción. Carleto se sienta en la cama mientras observa un gran afiche de Lucio que tiene pegado en la pared, sintiéndose frustrado por haber sido castigado. De repente, este pone el reproductor de música a todo volumen mientras comienza a saltar dentro de su habitación, con la casa estremeciéndose con cada salto que hace Carleto. Esta parte recuerda a una secuencia inicial bastante similar que aparece en el videoclip oficial de la canción Black and White del legendario Michael Jackson. El señor Gualtiero entonces sube hacia la habitación de Carleto para intentar hablar con él. Este intenta abrir la puerta sin éxito al estar la puerta cerrada con seguro, y entonces llama a la señora Claudia para que busque la llave e intente abrir la puerta, pero entonces Carleto le impide de todas las maneras posibles, lo que hace que el señor Gualtiero termine por perder la calma y tornándose molesto por la situación. En cierto momento, Carleto se arrodilla para rogarle al afiche de Lucio que le ayude, y luego se ve que el propio Lucio aparece con su guitarra eléctrica en la habitación atravesando el afiche. Esta escena combina dos referencias a dos secuencias similares, una de ellas de la escena inicial de la película Tenacious D in the Peak of Destiny y la otra del videoclip oficial de la canción Walk This Way de la banda de rock estadounidense Aerosmith con la agrupación de hip hop Run DMC. Antes del segundo estribillo, la escena cambia, viéndose ahora al señor Gualtiero con la señora Claudia al lado, llamando por teléfono a un cura, el padre Mario, para que venga a la casa y haga algo, dado que piensan que Carleto podría estar endemoniado. Mientras observan unos instantes en los que la hermana sube también y se acerca con sigilo a la habitación de Carleto, golpeando la puerta fuertemente 3 veces. Posteriormente hay otro cambio de escena, con el padre Mario llegando a la casa familiar, en tanto que Lucio está ahora con Carleto en la habitación tocando la guitarra e interpretando la canción. El padre Mario sube entonces hacia la habitación de Carleto con los padres de este, comenzando luego a hacer una serie de exorcismos, en referencia a escenas varias de la trilogía de películas El Exorcista, que por instantes se ven inclusive graciosos. Pese a los intentos del padre Mario, la situación se mantiene igual. Lucio sigue tocando la guitarra eléctrica con más intensidad, viéndose la hermana de Carleto ya desesperada que no aguanta tanto bullicio. E inclusive Carleto acompaña a Lucio tocando una batería que tiene en la propia habitación. Durante el puente, tanto Lucio como Carleto ponen sus oídos hacia la puerta para escuchar las cosas que dice el padre Mario, que a Carleto le hacen bastante gracia, mientras el padre Mario sigue intentando más cosas sin que ninguna de ellas surta efecto. En el estribillo final se ve que la señora Claudia busca algo voluminoso con que golpear la puerta, en este caso una estatua de tamaño mediano traída del jardín de la casa, y entonces los tres proceden a golpear la puerta con la estatua como si se tratara de un ariete, mientras Carleto y Lucio hacen gestos burlescos con cada golpe que propinan a la puerta. En cierto momento la cabeza de la estatua se rompe, logrando que la puerta de la habitación se abra finalmente, pero entonces se encuentra que al entrar a esta todo se encuentra tranquilo. Carleto se encuentra acostado en la cama, ya durmiendo, con las luces apagadas y la habitación de vuelta a su estado original, terminando la canción a su vez. El padre Mario entonces da la misión por cumplida, cobrándoles a los padres 500.000 liras, a lo que el señor Gualtiero acepta sin poner excusas, aún sin lograr entender cómo se ha calmado todo. Entonces, cuando todos salen de la habitación y el señor Gualtiero cierra la puerta,
puerta nuevamente, Carleto se despierta súbitamente con el sonido de una guitarra eléctrica y aparece de repente el mástil de la guitarra de Lucho bajo la cama, dando a entender que este estaría escondido bajo la cama de Carleto mientras se observan unos relámpagos en la habitación. Tomando en cuenta el curioso concepto que ha mostrado con el videoclip, había cierta expectativa en cómo la presentaría sobre el escenario del festival musical italiano. Veamos entonces cómo fue su actuación en directos durante su participación en el Festival di Sanremo. Recordando la puesta en escena en el festival musical, esta se ha presentado minimalista y sencilla, inicialmente con Lucio interpretando la canción al piano, destacando una toma en la que él se encuentra sentado sobre su pierna izquierda, notándose que en la suela de sus zapatos se lee el nombre de Andy, en un guiño más que claro para los que han visto la serie de películas de Toy Story, retratándose a sí mismo como si fuera el personaje de Woody el muñeco. Mientras se ven tomas más amplias del escenario, se puede ver que está acompañado de un guitarrista que está al lado derecho de este con un par de amplificadores. La iluminación, que al principio se presentaba blanca, pasa a ser cálida por el resto de la interpretación, mientras que los componentes visuales muestran esferas de luces en movimiento. El vestuario de Lucho, por su parte, es un traje muy vistoso, con una estética clásica de los intérpretes del glam rock de los años 70 y 80, y el guitarrista que la acompaña también utiliza un atuendo siguiendo la misma estética. Con el segundo verso, Lucho se levanta del piano y coge su guitarra que tenía encima de este, para entonces moverse al centro del escenario mientras continúa cantando el tema, a menudo con el guitarrista uniéndosele a él en el centro del escenario, manteniéndose dicha dinámica por el resto de la actuación y haciendo un solo de guitarra durante el estribillo final hasta cerrar la interpretación. Particularmente he visto la actuación bastante intimista, a pesar de que es un tema con elementos de glam rock, que apela mucho a una actitud más atrevida y desenfrenada, sobre todo durante las actuaciones en directo. Pero entiendo que la intención de Lucho era conectar de una manera más profunda con la audiencia, apelando al componente emocional y personal que transmite la letra, generando también una sensación de calidez pese al profundo contexto que tiene, pero manteniendo igual su estilo distintivo y que evidentemente ha captado ampliamente la atención tanto de los jurados como del público. Haciendo un resumen de todos los comentarios, la candidatura de Italia para este año tiene su parte curiosa e interesante. Evaluando la propuesta en todo su conjunto, me parece que es bastante completa. Al funcionar el glam rock con la canción italiana de autor, le da al tema un carácter bastante único. Transmiten un mensaje bastante potente en un claro enfrentamiento con los clásicos estereotipos del machismo en nuestras sociedades. El videoclip es de por sí una obra visual bastante bien hecha, con todas esas referencias que pudimos ver anteriormente, y él de por sí tiene mucho carisma, mostrando mucha honestidad, humildad y transparencia cada vez que se sube a un escenario. En lo personal estoy en un punto medio con la canción, porque no es que no me guste, la puedo escuchar sin problema, pero tampoco es que me vuelva loco como para escucharla en bucle, aunque reconozco la calidad y artística y musical que tiene el tema y estoy seguro de que destacará en el festival. Para la puesta en escena de Basilea no hay muchas pistas de cómo tiene pensado presentarla, si recurrirá en parte al concepto mostrado en el videoclip, si mantendrá su actuación minimalista como en el festival musical o si hará algo completamente diferente. Entre tanto, él se ha mantenido ocupado desde su participación en el Festival di Sanremo, ultimando los detalles para el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio que él finalmente haría a mediados de marzo pasado, titulado además como la canción con la que participará en el festival, que ya es calificado como todo un éxito de ventas, convirtiéndose en la producción musical más exitosa de Lucho hasta la fecha. Tenía previsto tomar parte solo en una de las fiestas preeurovisivas de la temporada para promocionar su propuesta en directo, aunque al final no llegó a presentarse, pero sí estará en varios festivales musicales para promocionar las canciones de su más reciente álbum, teniendo una gira promocional prevista para este próximo verano también, esperando luego tener la oportunidad de subirse al escenario del festival para presentar su singular
propuesta. Esta ha sido la propuesta italiana de este año para el festival. Más ahora me gustaría saber tus impresiones sobre esta propuesta, si te gusta y te emociona o si más bien no te genera sensación alguna. Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber aquí abajo en los comentarios para seguir con el debate. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de darle me gusta a este video si ha sido de tu agrado, así me ayudas y me apoyas para que pueda seguir llegando a más gente. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones en la campanilla para que estés al tanto de los próximos episodios y búscame por mis redes sociales. A cuidarse mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.